lo más valioso. En este tercer domingo del mes, en donde nos gustaría pues presentar lo que es el Evangelio, vamos a examinar dos parábolas de las que se encuentran en ese capítulo 13, donde ya hemos leído. Los versículos 44, 45 y 46. En esos tres versículos vamos a meditar en este domingo. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos a examinar estas dos parábolas. Jesucristo está hablando del reino de Dios, o también del reino de los cielos, que es lo mismo. Pero cuando hablamos de reino, ¿en qué pensamos? ¿O en quién pensamos? Y en ocasiones estamos más interesados en los asuntos de este reino que en los asuntos del reino de nuestro Dios. De tal manera que estamos interesados y preocupados por el acontecer nacional e internacional. Y está bien, pero eso no debe de ser el énfasis, el centro de nuestra preocupación. De tal manera que podemos estar pensando, conociendo y hasta investigando qué está sucediendo en el reino de la tierra, pero podemos pasar días sin pensar en el reino más importante, que es el reino de Dios. Y el Señor Jesucristo habló mucho sobre el reino de Dios, de tal manera que incluso cuando Jesús inicia su ministerio, en el Evangelio según San Marcos, el primer capítulo, versículo 14 y versículo 15, el Señor Jesucristo nos dice: el reino de Dios se ha acercado. Y este es el resumen del mensaje de Jesús en relación con el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí está el resumen del mensaje de Jesucristo. Él se ha presentado, Él está con nosotros, de tal manera que en otro sermón, en el Sermón de la Montaña, uno de los textos familiares y conocidos es: buscad primeramente el reino de Dios, y las demás cosas os serán suplidas. De tal forma que nuestro Señor Jesucristo predicó, enseñó, habló mucho acerca del reino de nuestro Dios. Esta mañana quisiéramos preguntar: ¿en qué reino estamos viviendo? ¿En qué reino nos movemos? ¿Cuál es el reino que nos interesa y que nos preocupa? Y desde luego que vivimos en medio de los reinos de este mundo. Sin embargo, no pertenecemos al reino de este mundo. En pocas palabras, ¿cómo podemos definir el reino de Dios? Y podemos pasarnos horas y días estudiando las lecciones acerca del reino de Dios, pero lo vamos a resumir esta mañana con el siguiente enunciado: el reino de Dios es el gobierno de Jesucristo en nuestro corazón. El reino de Dios es reconocer la autoridad, reconocer el señorío, de tal manera que Él gobierne nuestra vida,
gobierne nuestro corazón. El reino de Dios entonces tiene que ver con someternos a la voluntad del Señor. Entonces, cuando hablamos de reino de Dios, las diferentes parábolas nos enseñan cuál debe de ser nuestra actitud correcta al pensar, al vivir, al aceptar, al reconocer el señorío, el gobierno de Dios en nuestras vidas. Por eso, ¿en qué reino estamos? En el reino de Dios. ¿A cuál reino pertenecemos? Al reino de Dios. Bueno, pero entonces, ¿estamos interesados en el reino de Dios? ¿Le damos prioridad al reino de Dios? Y es lo que queremos entonces esta mañana tratar de explicarlo con estas dos parábolas. ¿Estamos listos entonces para escuchar al Maestro, nuestro Señor Jesucristo, enseñándonos acerca del reino de Dios en estos versículos que ya le dimos lectura? Bueno, dos parábolas, la del tesoro escondido y la perla de gran precio. Lo que vamos a destacar principalmente en esta mañana, y es algo muy sencillo, es que el reino de Dios debe ser valorado por sobre todas las cosas. El reino de Dios está por encima de cualquiera de las actividades, pensamientos o acciones que pudiéramos nosotros desarrollar. Ambos hombres de la parábola nos enseñan las Escrituras que tenían otras posesiones, otros valores. Pero, ¿qué fue lo que hicieron cuando encontraron un tesoro más valioso? La Biblia dice que las vendieron. ¿Por qué las vendieron? Porque frente a este tesoro tenían menor valor. El tesoro que habían encontrado es más valioso, de tal manera que por eso, por lógica, dejaron todo lo otro que tenían para obtener el tesoro o la perla de mucho mayor valor. Entonces, por eso decimos que la enseñanza principal y sencilla es el valor del reino de Dios. Por ahí debemos comenzar en cuanto a si vivimos y pertenecemos y si nos encontramos en el reino de Dios. ¿Qué valor le damos al reino de Dios? ¿Qué es lo que más apreciamos? ¿Qué es lo que más nos gusta? ¿Qué es lo que más estimamos? ¿Las cosas de este mundo? ¿Las ideologías de este mundo? ¿El pensamiento de este mundo? ¿El entretenimiento de este mundo? ¿O los valores del reino de Dios? ¿Qué es más valioso? ¿Qué es más importante? Y luego surge otra pregunta, hermanos. ¿Qué es más atractivo? ¿Qué es lo que hace atractivo el reino de Dios? Y queremos destacar esta mañana, no todos perciben el valor del reino de Dios. No para todos tiene el mismo valor el reino de Dios, porque otros seguramente habían pasado por ese campo, pero no habían encontrado el tesoro. Otros habían visto las perlas, pero no habían discernido lo valioso. Entonces, no todos en este mundo aprecian lo valioso que es el reino de Dios. Si todos apreciaran el valor del reino de Dios, pues otro contexto fuese donde vivimos. ¿Por qué no todos aprecian el valor del reino de Dios? Y algo que no permite que veamos el valor del reino de Dios es el pecado. El pecado
hace que no veamos ese tesoro. O al ver el tesoro, no lo valoramos y preferimos quedarnos con nuestras cosas que con aquel grandioso y valioso tesoro. No todos entonces perciben el reino de Dios en relación con el valor. No todos perciben el deseo que Dios tiene de gobernar nuestras vidas por medio de Jesucristo. Y entonces prefieren que sea el pecado que gobierne el corazón y las vidas a través de la soberbia, a través del egoísmo, de diferente manera, que está gobernando nuestra vida. No todos perciben el valor del reino de Dios. 2, no todos están preparados para recibir el reino de Dios, porque no todos están dispuestos a dejar todos los valores de este mundo para obtener el valor fundamental del reino. En alguna ocasión, Jesucristo dijo también: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, ganar todo lo que el mundo ofrece, los placeres, los objetos, las actividades, pero pierde su alma? Y Jesús apela a la lógica en ese momento. ¿De qué le sirve ganar el mundo y perder el alma? ¿Qué es lo más valioso? ¿Qué es lo más importante? Esta parábola enseña cuál debe ser nuestra actitud al comparar los valores de este mundo con los valores del reino de Dios. Pero ¿estamos dispuestos a despojarnos de los valores de este mundo? ¿Y cuáles son los valores de este mundo? El egoísmo, los objetos, la religiosidad popular, el sincretismo religioso, y diferentes actividades en donde podemos nosotros seguir mencionando. ¿Y a qué le damos valor? ¿A qué le damos importancia? ¿Qué otro obstáculo podemos encontrar para recordar el valor del reino de Dios? ¿Recuerdan la historia del joven rico? Se acercó delante del maestro: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesucristo le dijo: guarda los mandamientos. Y el joven, justificándose, dijo: pues todo eso lo he guardado, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Y Jesús entonces habló del valor del reino de Dios. ¿Y dónde estaba el valor de este joven? ¿Qué le dijo Jesús? Despójate, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El joven estaba cumpliendo la ley de una forma mental, de una forma ideológica, en su manera de ver las cosas. Pero Jesús le dice: tu corazón está muy apegado, tu corazón está muy centralizado a los valores de este mundo. Vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué sucedió en esa historia? El joven se regresó triste y no siguió a Jesús, porque este joven quería lo bueno del reino de Dios, pero no estaba dispuesto a despojarse de lo que más amaba para seguir a Jesús. El valor del reino de Dios. Los obstáculos en relación con el reino de Dios. ¿Y quiénes disciernen el valor del reino de Dios? En la parábola El tesoro y la perla, el primer hombre, dice las Escrituras, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Un hombre halla. Mire lo que está diciendo la Escritura: el primer hombre no está buscando el tesoro. El primer hombre no está en búsqueda de un tesoro.
El primer hombre probablemente rentó un terreno y se dedicó a trabajar y a sembrar en este terreno, y mientras estaba realizando su trabajo diario, de repente se encontró con una gran caja, y al abrirlo se encuentra con diamantes, oro, esmeralda, un tesoro increíble. Pero como no es de él el campo, vuelve a tapar esa caja, ese baúl, que nadie lo vea, y va a su casa y sabe que lo que ha encontrado vale mucho más que lo que tiene en su casa. De tal manera que entonces se despoja de lo que tiene en su casa. La Biblia dice, va y vende todo lo que tiene, porque el tesoro es más valioso que todo lo que tiene en su casa. Y entonces vende todo lo que tiene, todo, se despoja de todo y compra el campo para quedarse con el tesoro. Este hombre no buscaba el tesoro. Este hombre estaba trabajando en sus actividades diarias. Así sucede con muchos de nosotros. Es el Señor Jesucristo quien nos toma por sorpresa. Es el Señor Jesucristo quien nos encuentra. Es el Señor Jesucristo quien llega a nuestro corazón. Seguramente muchos de nosotros no estábamos buscando a Dios. No pasaba por nuestra cabeza estar un día domingo en el templo. Seguramente estábamos muy ocupados, muy involucrados con nuestras actividades, y estábamos trabajando como este hombre de la parábola que está sembrando y se topa con algo maravilloso, con algo extraordinario, con algo que cambió su vida, con algo muy valioso. Ejemplo, el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo no estaba buscando el reino de Dios. El apóstol Pablo no estaba buscando el tesoro cuando Jesús lo encontró en el camino a Damasco. Al contrario, Pablo tenía toda la intención de destruir a los cristianos. Pablo andaba peleando con el reino de Dios, y de repente Jesucristo lo encuentra en el camino y lo transforma, y le cambia sus ideas, sus pensamientos, le cambia su corazón, le cambia el valor de las cosas. Qué interesante la obra, la gracia de nuestro Dios. Entonces, algunas personas no andan buscando el reino de Dios, pero el Señor Jesucristo los encuentra y luego entonces reconocen lo valioso del reino de Dios. Pero hay otras personas que andan buscando, y esta es la parábola de la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un hombre que busca buenas perlas. Qué interesante, qué didáctico el mensaje de Jesucristo. El que no está buscando, y el Señor lo encuentra. El que está buscando, el mercader de perlas, anda buscando la mejor perla, porque así también hay personas en este mundo que andan buscando. ¿Por qué? Porque se sienten vacíos en sus corazones y en sus vidas. Están en búsqueda de esa llenura, están en búsqueda de esa satisfacción. Saben que hay algo más para sus vidas, saben que hay algo más para sus familias. Y Dios les ilumina cuando ven la perla y la pueden discernir, la pueden reconocer como la mejor de todas,
y también va y vende todo y compra la perla. Me viene a la memoria el ejemplo del Eclesiastés. ¿Se acuerda del escritor? Andaba buscando y buscó en el trabajo y buscó en las posesiones materiales y buscó también en la academia, en la sabiduría, en el conocimiento, y buscaba por todos lados y finalmente decía: todo es vanidad, no tiene sentido, no tiene propósito. Estaba vacío el escritor antes de encontrarse con la perla de gran precio, que es el temor a Dios. Cuando el Eclesiastés lo reconoce, dice: el fin de todo el discurso hablado es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahí está entonces, hermanos, esta mañana otra vez la muestra de la gracia soberana de Dios. El reino de Dios semejante a un tesoro escondido y también semejante a la perla de gran precio. Estamos entonces hablando acerca del valor del reino de Dios, comparado con el valor mínimo, pequeño, de las cosas que tenemos. El hombre que es encontrado por el Señor, el hombre que siente un vacío en su corazón y está buscando una relación íntima y personal con el Creador y Redentor. Entonces, solamente por la obra de Dios podemos discernir que el reino de Dios es mejor que todos los reinos de este mundo. Qué bueno que el Señor nos ha dado la oportunidad de discernir el valor del reino de Dios. Qué bueno que estas parábolas nos muestran a un hombre que no buscaba el tesoro en el campo y Dios lo llevó, y el hombre que no sabía dónde encontrar lo mejor para su vida, la mejor perla del mundo, y Dios le dio discernimiento y lo llevó a la gran perla, de manera que ambas personas representan a quienes guía el Espíritu Santo y, facultadas por Dios, reconocen y aceptan el valor del reino comparado con este mundo. El reino de Dios es eterno. El reino de este mundo es temporal. Los deleites de este mundo se van a terminar. Y solamente la persona iluminada por el Espíritu Santo puede desear que Dios gobierne su vida y entenderá que el reino de Dios trae verdadero gozo contra los deleites pasajeros del reino de este mundo. En resumen, hasta este momento, lo atractivo del reino de Dios se comprende de manera espiritual con la ayuda de Dios. Hay dos tipos de personas: algunos no andan buscando, pero son halladas por Dios, y otras personas andan buscando y el Espíritu Santo les da la capacidad de percibir y recibir el reino de Dios. ¿Y cómo se recibe el reino de Dios? ¿Cómo se recibe el reino de Dios? ¿Cómo se entra al reino de Dios? De esto también habló mucho el Señor Jesucristo. El campo del primero contiene un tesoro. ¿Cuál es la actitud de la persona en estas parábolas? ¿Cuál es la palabra que utiliza Jesucristo? En el versículo número 44 dice: y gozoso, gozoso por haber encontrado el tesoro, corre a su casa y se despoja de todo lo que tiene, vende todo lo que tiene y luego regresa, porque esto es más valioso. La palabra clave en esta mañana es que el hombre de la parábola actúa gozoso. Va y vende todo, busca compradores de todo lo que tiene, liquida todo lo que tiene y lo hace con gozo. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros que no quisiéramos perder? ¿Cuántas actividades realizamos que no quisiéramos dejar?
¿Y cómo se sentiría usted al perder estas actividades, al perder estas cosas? ¿Con gozo o tristes? Y ahí es cuando sentimos una lucha en nuestro corazón. Y pueden ser cosas tangibles o pueden ser cosas intangibles. ¿Cómo se perdería el valor de estas cosas? ¿Y cómo se siente usted al perder estas cosas? ¿Cómo puede usted vivir sin esas cosas? Ahí está este señor de la parábola. Vende todo lo que tiene y no se puso triste. No pensó, ¿cómo voy a vivir ahora sin todo esto? Aquí llega el momento de reflexión a nuestras vidas. Este es el momento en el que el Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones. Porque hay muchas ocasiones en las cuales parece que queremos demasiado las cosas temporales. Parece que anhelamos más los deleites de este mundo. Parece que amamos más las cosas del mundo que las cosas del reino celestial. Queremos tener el reino de Dios, por supuesto, pero también queremos tener como prioridad las cosas de este mundo. Eso no es posible. Los hombres de la parábola, al valorar el tesoro, en función de todo lo que tenían en casa, ¿cómo reaccionaron? Mis cosas que tengo no valen nada comparada con el tesoro del reino celestial. Y esta mañana Dios quiere poner delante de nosotros la gloria de Jesucristo, la gloria del reino de Dios. Él quiere que usted valore el tesoro, la perla de gran precio. No es posible comparar el valor del reino con el valor del reino temporal. Es cierto, Dios sabe que necesitamos las cosas de este mundo, pero no en el sentido de que nuestro corazón esté centrado en estas cosas. Porque cuando nuestro corazón se centra en estas cosas, se convierte en un ídolo. ¿Qué tenemos que hacer? Es necesario entrar en el reino. Miren, y hay que tener cuidado de dar por hecho que ya estamos en el reino de Dios porque nuestros padres son cristianos o porque hemos crecido en la iglesia. La enseñanza bíblica es que todos hemos nacido en pecado, que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que cada uno debe entrar en el reino de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es necesario nacer de nuevo, dice el Señor. Es necesario, por medio de la fe, entrar al reino de Dios. No amen el mundo ni las cosas que están en el mundo, dice la Biblia. Porque cuando sucede esto, se ven como dos amores, dos dioses, dos formas de vivir, dos estilos de vida. Y los queremos comparar y los ponemos a competir. No es posible vivir de esta manera. ¿Cómo manifestar con nuestra vida que nuestro deseo es amar a Jesucristo? ¿Cómo manifestar en la práctica que vivimos en el reino de Dios? Que valoramos el tesoro y la perla de gran precio. Hay muchas formas prácticas de manifestarlo, pero solamente quiero esta mañana poner un ejemplo. Todos los domingos Jesucristo nos convoca. ¿A quiénes convoca? A todos aquellos que valoran su reino,
A todos aquellos que han encontrado la perla y el tesoro más valioso son convocados, pero muchos no se presentan. Desde luego que hay sus excepciones, pero ¿qué es lo que anhela el cristiano? ¿Qué es lo que anhela el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que anhela el que ha encontrado el tesoro de gran precio? Desde luego que lo que anhela el creyente es adorar a Jesucristo, servir a Jesucristo, amar a Jesucristo, vivir en el reino de Dios y adorar al Señor de manera especial en los días que Dios ha fijado. Encuentran cosas más importantes que hacer en el día del Señor. Ahí está el valor, ahí está la realidad, ahí está la práctica. ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas? La perla de gran precio, el tesoro escondido, y decimos que sí, de manera mental. Sin embargo, llegamos a encontrar cosas más importantes que hacer en el día de la Santa Convocatoria. No sé, una visita, una fiesta, cualquier actividad. Ahora está hasta de moda correr el día domingo. ¿Por qué se niega usted a manifestar que el reino de Dios es más valioso que todo aquel sistema de valores? Éxodo 31, por ejemplo, versículos 16 y 17, dice que el día del Señor es señal de la relación entre Dios y su pueblo y señal de la futura consumación de lo que vamos a hacer en el cielo. Que ahora nos congregamos de manera provisional en este lugar, pero cuando venga Jesucristo, quien va a presidir la celebración, el culto, la predicación, la Santa Cena, es el mismo Señor Jesucristo. Lo que hacemos aquí es un anticipo. Por lo tanto, debemos anhelar el día glorioso. La verdadera fe valora el tesoro y se despoja de todo, de manera práctica, en cuanto todo aquello le sea posible, tiene que abandonarlo y tiene que estar deseoso y tiene que anhelar estar en la casa del Señor, reconociendo el señorío de Jesucristo. El cristianismo es una relación, es congregarse, es alabar con nuestras voces juntos, es real, es visible. Aprovechamos el día que el Señor ha señalado. O sea, solamente es un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Ya vamos a concluir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos conmovidos? ¿Estamos gozosos? ¿Estamos tristes? Porque todavía no somos como el hombre que vendió todo por el tesoro. Quisiéramos ser como ese hombre que vendió todo. Quisiéramos ser libres de las cosas de este mundo, de los afanes, de los deleites, de aquello que no me permite que adore a Jesucristo y ser un verdadero discípulo en su reino. Pero, ¿qué es lo que nos esclaviza? ¿Cuáles son las ataduras? Hay buenas noticias. Esta mañana Dios está usando su palabra para nutrir, para fortalecer, para que podamos discernir y con mucho amor, pero también con un sentido de urgencia y seriedad, nos convoca a definir hoy lo que valoramos. Nos convoca el Señor Jesús esta mañana a definir dónde está nuestro corazón. En este mundo pasajero o en el glorioso reino de Dios lleno de vida, lleno de perdón, lleno de gracia y lleno de misericordia, en el reino eterno de nuestro Dios. Quiero animarle esta mañana para decirle a Dios lo que más valoramos y que sea de manera personal, solo Dios y usted.
Podemos decirle como el apóstol Pedro: tú sabes que te amo. Así le dijo Pedro. Pero le amaba imperfectamente porque le había negado. Sin embargo, le dijo a Jesús: tú sabes que te amo. Tú sabes que amo tu reino. Tú sabes que quiero vivir en tu reino. Pero tú también sabes qué es lo que me estorba aceptar el señorío en mi vida. Tú sabes qué es lo que hace imperfecto mi amor por ti. Hay cosas tangibles, hay cosas intangibles, lo cual estorban mi relación, mi comunión con el Señor. ¿Está usted dispuesto a dejarlo esta mañana? ¿Qué le falta por hacer? Que Dios nos dé su amor por su reino. El pueblo de Dios empieza aquí el domingo. Aquí decimos con nuestra presencia y con nuestra vida: valoro el reino de Dios por sobre todas las cosas. Busco el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, porque lo demás puede esperar. Porque el día del Señor es un anticipo a donde yo voy eternamente, y me gozo y me aflijo si no puedo participar de este anticipo. El gobierno de Jesucristo que permanezca en nuestros corazones. Y estos hombres de la parábola nos describen esta mañana. Le damos gracias a Dios por mostrarnos el gran valor que tiene el reino en nuestras vidas. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Que la gracia de Dios nos permita ser uno de estos hombres de la parábola. Que Dios nos bendiga esta mañana. Amén.